Hola, hola, buenos días. Buena, profe, se cortó el pelito. Así es, ya era necesario. Buena, buena. Me gustó tu foto de perfil. ¿Estaba casi o no? Ujú. Tenemos un estudiante nuevo, don Cristian Argomedo. Qué bueno que se pudo conectar. ¿Se conectó también a la clase pasada, la de lenguaje? Buen día, buenos días. Buenos días, Scarlett. Buenos días, Adrián. Buenos días. Buenos días, profe. Hola, Dylan, ¿cómo estás? ¿Cuántos se conectaron en el lenguaje? La señorita Geraldine me puede escuchar. Me estaba solicitando porque tenía problemas de audio. A ver. Ya, la señorita Javiera. Ah, sí, hablamos ayer. Sí, hablamos ayer. Javiera Delgado. Bueno, te comento que todas las clases las grabo y las voy subiendo, así que en cuanto a las clases que te has perdido, no te has perdido, o sea, te has perdido como unas 5 clases, pero las vas a recuperar. ¿Ya? Y hasta el momento hemos hecho 2 controles solamente. Les Ah, ya. debo más Ya, ya, controles. perfecto. Ya, ¿Ya? gracias. Ahí después voy a mandar el enlace al grupo de nuevo, lo voy a reiterar. Ya, súper. Perfecto. Scarlett, ¿me escuchas? ¿O Karen? ¿Cuántos se conectaron Sí, Adrián, sí. en la clase de Vamos, lenguaje? Más o menos. fueron como Eh, 10. Fueron Como como 10. sí, más 10. o menos. Ah, fueron menos que ahora. ¿Qué pasó ahí? Traten de no faltar, chiquillos, porque por lo menos este y el próximo mes se va a considerar harto la asistencia. Sé que muchos de ustedes tal vez no pueden estar muy pendientes, pero es solo que se conecten. ¿Ya? Solo que se conecten, aunque no puedan tener la cámara encendida, aunque no puedan participar al 100% en la clase, eh, se les va a considerar la asistencia, pero yo creo que es mucho más fácil asistir ahora, ¿cierto? No, es mucho más cómodo para algunos. Bien. Aquí se conectó una persona que se llama usuario de Zoom. También les reitero que cambien su nombre al momento de ingresar, porque si no me quedan registrados así con el apodo que se coloquen. Así que, estimados, estimadas, que se puso usuario de Zoom, o que no se cambió el nombre, y que además está rayando la pizarra,
Eh, Me gustaría saber quién es, o por último que lo escriba en el chat. Hola Irma, buenos días. Para ahí cambiarle el nombre y que quede registrado y que lo pueda después registrar en la lista. ¿Quién es usuario de Zoom? ¿Quién sería usuario de Zoom? ¿Nadie? Bueno, después ahí vamos a ver quién es. Ahí está escribiendo. Ya. Igual no es necesario que escriban su nombre en el chat, si es que ya lo tienen escrito en su inicio. ¿Ya? Eso es lo importante, que quede escrito aquí en sus perfiles. Porque eso es lo que me queda registrado en la lista que deja Zoom. Ya muchachos, vamos a iniciar la clase de hoy. Como se habrán podido dar cuenta, hoy día vamos a empezar a ver las raíces, ¿cierto? Raíz cuadrada, principalmente hoy. Vamos a trabajarla como un proceso inverso de potencias de exponente 2. Y vamos a averiguar cómo se resuelve, cuál es el proceso para resolverla, cuál es la definición de una raíz, qué es lo que define una raíz. ¿Ya? Aclarando primero que todo que no se llaman raíces, principalmente. ¿Ya? Ese es un nombre que se adoptó por una mala traducción que hubo. Ya, lo que ven aquí con pésima resolución es la representación algebraica de lo que se conoce como radical, lo que se conoce formalmente como un radical. Ese es el nombre formal de, por ejemplo, este símbolo. ¿Ya? Este símbolo que vemos aquí tan raro que se dibujaba y que veíamos lejano en algún momento, se llama radical. No es que se llame raíz, se le nombra después en español raíz, por un error de traducción, pero no tiene nada que ver con los árboles ni las plantas. A ver, les voy a contar un pequeño dato freaks. En la antigüedad, ya esto me estoy refiriendo con el año 1200 y tanto, ¿ya? Había un matemático llamado matemático italiano, si que no me equivoco, que lo apodaban Fibonacci. Fibonacci, creo que es con 2N. ¿Ya? Bueno, da igual. La cuestión es que él trajo un concepto desde el Medio Oriente, porque él hacía muchos viajes al Medio Oriente, con los árabes, los hindúes, que fue donde trajo el sistema numérico actual. Ustedes saben que el sistema numérico, me refiero a los símbolos, el 0, el 1, el 2, el 3, es un sistema numérico que viene desde los árabes y de los hindúes. Es un sistema indoarábico, ¿ya? Este sistema numérico que nosotros tenemos. Y bueno, este personaje hacía muchos viajes para allá y trajo ese sistema numérico. Recuerden que antiguamente en Italia, lo que era Roma, Grecia, se trabajaba con los números romanos. ¿Ya? Hasta que llegó el sistema numérico que después se exportó a Occidente con la colonización y todo eso. Ya, pero este personaje Fibonacci trajo un símbolo o una especie de cálculo que ocupaban los árabes, que él le llamó radix, ¿ya? Que viene del latín, no raíz, sino que del latín significa lado, ¿ya? Y él ocupó esa palabra para describir el lado de un cuadrado
de área 16. Entonces lo que decía el texto era algo así como... Espérense, lo voy a buscar. Sí, aquí está. Lo que decía el texto era radix, es que está en latín, radix quadradum 16, no sé cómo se dirá el 16 en latín, creo que es sidicem, algo así. Y esto es aequalis, que significa que es igual a 4. Entonces, el texto lo que decía era sencillamente esto. Ahora esto lo voy a borrar. Y era radix, ¿ya? Que decía, el lado de un cuadrado de 16 es igual a 4. ¿Ya? Entonces, el lado de un cuadrado que tenía el área 16 era igual a 4. Entonces se empezó a ocupar esta palabra, radix, para definir cuando uno quería calcular el lado de un cuadrado, sabiendo el área. ¿Ya? Y ustedes saben que para calcular el lado de un cuadrado, sabiendo el área, teníamos que calcular la raíz cuadrada de esa área. Entonces, los libros de matemáticas de esta fecha en adelante, esta fecha de aquí en adelante, se empezó a ocupar la palabra radix. Entonces, lo ocupaban de la siguiente manera. Escribían radix 16. ¿Ya? Y ahí, por ejemplo, le ponían igual 4. Luego, más adelante, empezaron a reemplazar esa R por una minúscula, ¿cierto? Empezaron a escribirlo con minúscula. ¿Ya? Después borraron todas las letras que seguían después y solamente ocupaban la letra R. ¿Ya? La letra R minúscula. Y después empezaron a borrar esa R minúscula y dijeron, ya, la vamos a agrandar un poquito más y vamos a hacer esta forma. Similar a una R minúscula, pero más alargada y que encierre todo el número que se está radicando, al cual se le está averiguando al lado. ¿Ah? Y como después esta palabra radix la empezaron a traducir al español, la tradujeron como raíz. ¿Ah? Como la raíz de un número. Y más comúnmente la raíz cuadrada, porque servía para deducir el lado del cuadrado de un número. O sea, el lado de un cuadrado conociendo el área, perdón. ¿Ya? Y ese símbolo, al cual se le llama el radical, el símbolo radical, ese es el nombre formal, deriva de la forma de una R minúscula. ¿Ya? Y ahí es como lo conocemos ahora, que tiene esta forma de aquí. Ese era un dato para que sepan de dónde viene ese símbolo. Siempre me gusta que sepan de dónde vienen las cosas. Bien, entonces, tenemos nuestro símbolo radical, ¿ya? Y aquí generalmente se coloca un numerito arriba, porque no todas las raíces, no todos los radicales son raíces cuadradas. Entonces, ese numerito que tiene ahí se llama índice. Es cuadrada cuando el índice es 2, pero generalmente no se escribe cuando es 2. Se asume como la raíz más común, el radical más común es la raíz cuadrada, se asume cuando no está escrito que es una raíz cuadrada. El número que aparece ahí adentro se le llama cantidad subradical. Y todo ese símbolo raro que acabamos de escribir de dónde viene, se le llama radical. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de las raíces cuadradas, en definitiva estamos hablando de un concepto que se llama los radicales. ¿Y qué significaba radix? Significaba lado de un cuadrado, ¿cierto? Por eso la raíz cuadrada es una operación que nos sirve para calcular el lado de un cuadrado. Ya, si n, o sea, el índice de nuestro radical es 2, se trata de raíces cuadradas, que son las más comunes. Y por norma no se coloca el índice 2. O sea, si por ejemplo yo tengo una raíz, un radical de índice 2, se le llama sencillamente raíz cuadrada, ¿cierto? Y no se le anota el índice 2. Queda como de manera implícita. ¿No? Y en este caso es 5. ¿Se imaginan por qué?
¿Alguno de ustedes alguna vez han calculado alguna raíz cuadrada? ¿Sabe cómo hacerlo? No, 5 Adrián. por 5. 5 por 5, ¿cierto? Ese es el resultado que tenemos ahí adentro del radical, el 25. Entonces algo tiene que ver con eso. De hecho, en el objetivo, vamos a retroceder al objetivo. El objetivo dice, raíz cuadrada como proceso inverso de potencias de exponente 2. Tiene mucho que ver con las potencias de exponente 2, la raíz cuadrada, en exclusiva la raíz cuadrada. ¿Ya? Entonces, vamos a ver qué tiene que ver. La raíz cuadrada de x, ¿ya? De un número cualquiera x, obviamente la vamos a escribir así, con este símbolo, ¿cierto? La x encerrada en el símbolo radical. Se entenderá por raíz cuadrada de un número positivo. Muy importante, las raíces cuadradas adentro no pueden nunca tener un número negativo. A lo sumo pueden tener 0. ¿Ya? Pueden tener un 0. La raíz de 0 es 0. ¿Ya? Pero de ahí hacia arriba. No pueden tener números negativos. Y después lo vamos a explicar. ¿Ya? Entonces, se entiende por raíz cuadrada de un número positivo x, un número que al multiplicarlo por sí mismo nos entrega como resultado el mismo número x. ¿Ya? Y en el ejemplo anterior teníamos la raíz cuadrada de 25, ¿cierto? Que la escribíamos así. Entonces, según esta definición, este número positivo 25, ¿cierto? Que está dentro de la raíz, va a corresponder a un número que al multiplicarlo por sí mismo, ¿cierto? Entonces estamos buscando un número desconocido, ¿cierto? Que al multiplicarlo por sí mismo, nos tiene que dar lo que esté aquí adentro, ¿cierto? O sea, el mismo 25. ¿Y qué número sería ese? 5. Sería el 5, ya que 5 por 5 nos da 25, ¿cierto? Entonces, cuando buscamos la raíz cuadrada de 25, sencillamente estamos buscando un número que multiplicado por sí mismo nos dé el 25. Y este sería el 5. Y ahora yo les pregunto, ¿el 5 será el único número que multiplicando por sí mismo nos da 25? No, profe, deben haber más. Como por ejemplo, Ángel, ¿cuál sería? No sé. Ya sabe. Pero lo que ustedes sí saben son las reglas de los signos, ¿cierto? ¿Cuál es la regla de los signos en la multiplicación? Porque aquí lo estamos representando mediante multiplicaciones. ¿Cómo es la regla de los signos en la multiplicación? Símbolos iguales da positivo y distinto negativo. Ya. Entonces, ya que dijiste símbolos iguales, un positivo por un positivo, eso nos da positivo, ¿cierto? Entonces aquí tenemos eso, un 5 positivo por un 5 positivo nos da un 25 positivo, que es lo que siempre nos tiene que dar dentro de la raíz, un número positivo. ¿Ya? Y un negativo por un negativo, ¿qué nos da? Positivo. También nos da positivo. Así que una respuesta también válida era que la podría ser menos 5 por otro menos 5. Y eso también nos da 25 positivo. ¿Ya? Así que la respuesta aquí para la raíz de 25 no es solamente 5 positivo, sino que también nos sirve el 5 negativo. Y anotamos ambos signos uno sobre otro. Ahí es donde hay un doble signo y eso significa que la raíz puede tener dos soluciones distintas. Aquí donde ya partimos trabajando con dos soluciones distintas y quiero que entiendan ese concepto desde ya, porque más adelante vamos a ver las ecuaciones cuadráticas que tienen dos soluciones y que no necesariamente difieren del signo, pueden diferir totalmente el número. ¿Ya? Pero en las raíces cuadradas generalmente solamente difieren en el signo. Ya, seguimos explicando este concepto. Se entiende que un número que está elevado a 2 es un número multiplicado por sí mismo. Entonces, cuando nosotros hablamos de resolver una raíz, ¿cierto? Por ejemplo, la raíz cuadrada de un valor a, decimos que es x, siempre vamos a decir que la razón es que ese x al cuadrado, que significa x por x, resulta a. ¿Ya? Eso, en definitiva, es como la definición de una raíz cuadrada. Cuando yo estoy sacando la raíz cuadrada,
y obtengo un valor X. Yo puedo comprobarlo elevando ese valor X al cuadrado, ¿cierto? De ahí viene la raíz cuadrada porque se representa después como un valor al cuadrado, o sea, el valor por sí mismo, y nos tiene que resultar este de aquí adentro. ¿Ya? Ejemplo, vamos a ver otro ejemplo. 16. La raíz cuadrada de 16. ¿Cuánto sería? 4. 4, ¿cierto? ¿Y por qué Creo que razón? 4 por 4 da 16. Muy bien. Porque 4 al cuadrado, porque viene de una raíz de índice 2. Recuerden que el índice 2 no se escribe. Aquí yo lo estoy escribiendo para que sepan que está. ¿Ya? Entonces, ese mismo índice es el que ocupamos en el exponente para comprobar. Entonces, 4 al cuadrado, que significa 4 por 4, eso nos da 16. ¿Ya? Y no solamente nos sirve el 4 positivo, sino que acuérdense que también nos sirve su parte negativa. Adrián, un poquito más lento que se pierden. ¿Se están perdiendo? No, profe, yo no. ¿Ya? ¿El resto cómo va? ¿Voy muy rápido? De todas maneras, esto lo vamos a explicar varias veces y de distintas formas. ¿Ya? Y vamos a finalizar la clase resolviendo algunas raíces. Sí, profe, va muy rápido y ya me perdí ya. Se perdió Omar. Ya. ¿En qué parte se perdió? ¿En qué parte no entendimos? En todo me lo explica de nuevo, profe, por favor. En todo. Te propongo explicarlo de otra manera. ¿Ya? Vamos a seguir continuando. El cálculo de una raíz cuadrada y elevar un número al cuadrado son operaciones inversas, ¿ya? Tal como lo explicamos. A ver. Así como existen las raíces cuadradas, también existen, por ejemplo, una raíz cúbica. Yo, por ejemplo, si coloco el 8 dentro del símbolo del radical, pero en este lugar, en vez de que sea un 2, voy a colocar un 3, ¿ya? Quiere decir que estoy sacando una raíz cúbica del número 8. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que estoy buscando aquí, ¿Cómo Omar? eso, profe? Es una raíz cúbica del número 8. Así se lee. Entonces, lo que estamos haciendo es estar buscando un número desconocido. ¿Ya? Todavía no conozco el número del resultado acá. Pero, ¿qué va a pasar con ese número? Ese número, si yo lo elevo a 3, ¿ya? Que eso de las potencias lo vimos en la clase pasada, elevarlo a 3, ¿qué significa que estoy elevando a 3 un número? Tiene que multiplicar Multiplicándolo, 3 veces Lo el multiplico 3 mismo número. mismo, ¿cierto? Entonces multiplico ese número por el mismo número por el mismo número. O sea, estoy multiplicando un 3 número veces. consecutiva, ¿cierto? 3 veces de manera iterada. ¿Y qué me tiene que resultar de multiplicar 3 veces este número? Un El 8. resultado del... 8 que está aquí adentro. Eso es lo que Sí. yo busco. Estoy buscando, ¿ya? Un número aquí, un número X cualquiera, ¿ya? Que todavía no lo conozco, pero que al multiplicar ese número 3 veces por sí mismo, ¿ya? Porque el índice aquí me lo indica, el índice es 3, el resultado final me tiene que dar 8. Entonces, ¿qué número multiplicado 3 veces por sí mismo me da 8? El 2. El 2. 2. Entonces, Tú voy a... decís, Adrián, en la multiplicación, ¿cierto? 3 veces, pero no te da 8, te da 9. A ver. 2 por 2, ¿cuánto me da? 4. Y 4 Ah, es... pero tú me decís por 3, multiplicarlo por 3. No, multiplicarlo 3 veces por sí mismo. Una multiplicación iterada. Acuérdate lo que representaba la potencia. La potencia de ese mismo 2 elevado a 3 significa que el 2 se multiplica 3 veces por sí mismo. Ahí te entendí. ¿Ya? Entonces, lo que yo estoy buscando es un número que multiplicado 3 veces por sí mismo me dé este de aquí adentro. ¿Ya? Y ese número es el 2. ¿Ya? ¿Se va entendiendo ahora lo que es el concepto de la raíz? Sí, Sí, profe. profe. Sí. Lo vamos a dejar ya anotado de una manera más algebraica. Entonces, por un lado, la raíz se interpreta con el radical. Y por el otro lado se interpreta con una potencia. ¿Cierto? Entonces aquí tenemos algunos ejemplos. Si tenemos la raíz
cuadrada de 9, esto puede ser tanto 3 positivo como 3 negativo. Eso se lo expliqué, porque nos sirve el positivo y nos sirve el negativo, porque positivo por positivo nos da el 9 positivo, ¿cierto? Aquí acuérdense que esto es una raíz cuadrada de índice 2, por lo tanto, basta con que yo encuentre un número que multiplicado 2 veces por sí mismo nos dé el número de aquí adentro, el 9, ¿ah? Y esa respuesta sería el 3, 3 por 3 me da 9, y también el menos 3 por menos 3 también me da 9 positivo, acuérdense por las reglas de los signos, negativo por negativo me da ese 9 positivo, ¿ya? La raíz cuadrada de un 49, ¿ah? Sería 7 y menos 7, porque 7 por 7 da 49, y porque menos 7 por menos 7 también me da Y 49. la raíz cuadrada de 40, o sea, de 81 es 9 por Es 9, ¿o no? 9 por 9, muy bien, Ángel. Ah, ya entendí ya. ¿Vieron que no es tan difícil? ¿Ya? Es solamente representar una potencia, pero esta vez lo que yo no sé es la base de la potencia. Se veía difícil, pero es fácil. Hay muchos problemas de matemática, tanto científicos, tecnológicos, que requieren el uso de las raíces cuadradas. Por ejemplo, dada el área de un cuadrado, calcular el valor de la medida de uno de sus lados, ¿ya? Y que ese principalmente el origen de por qué nace la raíz cuadrada históricamente. Lo que les acabo de contar al principio de este matemático italiano que se llama Fibonacci, del año 1200, que trajo desde el Medio Oriente ese concepto para poder calcular el lado de un cuadrado si conocemos el área, ¿cierto? Y para calcular eso se tiene que conocer el concepto del cálculo de una raíz cuadrada, ¿ya? De ahí viene el nombre raíz cuadrada, de un cuadrado. El cálculo de la hipotenusa de un triángulo también se ocupa en las raíces cuadradas, ahí en el teorema de Pitágoras. El tiempo de caída libre de un cuerpo, ¿ya? En física, muy probablemente lo vean este año con el profesor Gustavo Cisterna de Ciencias Naturales, que les va a pasar algunos problemas de física en donde tienen que calcular el tiempo que demora en caer un objeto, ¿ya? Y ese es un concepto de cinemática, que también lo podemos estudiar más adelante cuando veamos la función cuadrática, que de hecho el lanzamiento de proyectil describe una parábola, y esos son conceptos que vamos a estudiar más adelante. Se calcula mediante raíces cuadradas, hacen uso de raíces cuadradas. Todos ellos conducen a planteamientos en donde tengo que calcular algo al cuadrado y tengo el resultado, pero me falta la base de esa potencia. Si se dan cuenta, aquí la única incógnita es esa base de la potencia de exponente 2. Y eso es lo que tengo que buscar. Porque eso, en definitiva, se traduce en un número que multiplicado por sí mismo 2 veces, porque está al cuadrado, me da el 81. Y ahí el Ángel había calculado uno similar. ¿Qué número multiplicado por sí mismo da 81? 9 por 9. El 9 por 9, ¿ya? Y no solamente el 9 por 9, sino que también el menos 9 por el menos 9. ¿Ya? Tienen que recordar que también existe una parte negativa que es totalmente válida. Bien, ahora vamos a ver esto en forma algebraica. Karen, dígame. O sea, si es negativo o positivo, igual no importa el resultado, da el mismo resultado. Exacto. Lo importante es que dentro del símbolo del radical, de la raíz cuadrada, no puede haber un negativo. El resultado nunca puede ser negativo. O sea, me refiero que igual él da el resultado, pero da lo mismo si es negativo o positivo Exacto. al resolverlo. Y de hecho tienes que colocar ambos, ¿ya? Es una formalidad, pero más adelante se va a exigir que coloquemos ambos resultados, tanto el positivo como el negativo. Ya, muchachos, la raíz consiste en encontrar la base de la potencia conociendo el exponente y la cantidad subradical. Entonces, por ejemplo, tenemos una expresión así de una potencia, ¿ya? Ya conocemos cómo trabajan las potencias. Pero aquí lo que conocemos es esto y esto. Pero este de aquí es el único que no conocemos. Entonces lo que nosotros estamos buscando es la base de una potencia que elevada a cierto número nos da un valor conocido. ¿Ok?
que eso es lo que se conoce como una ecuación exponencial. ¿Bien? Donde aquí tenemos el exponente de la potencia, la base de la potencia y el valor de la potencia. ¿Ya? Y por otro lado, esos mismos tres letras, la X, la N y la A, forman otras ubicaciones cuando estamos hablando de radicales. Si la pasamos a radicales, vamos a tener que ahora la N se encuentra aquí. La N, que antes era un exponente, ahora trabaja como el índice de nuestra raíz. La A, que era el valor de la potencia, ahora es la cantidad subradical, y la X es el valor de la raíz. ¿Eh? Forman esas posiciones. ¿Ya? Y entonces aquí mucha atención porque vamos a escribir la definición de lo que es una raíz, ¿ya? Bajo estos conceptos. Entonces, tenemos una raíz enésima, ¿ya? ¿Cierto? De índice n. Recuerden que el índice puede ser cualquier número desde el 2 en adelante. De un valor subradical a. Y el resultado de esto es x. ¿Ya? Lo estamos escribiendo todo con álgebra. Y esto equivale a que ese mismo valor x, si yo lo elevo al índice, me resulte el valor a. Entonces esa es la definición que vamos a ocupar para siempre en las raíces. Entonces, por ejemplo, si yo tengo, y aquí lo voy a escribir, la raíz cuadrada, voy a escribir el índice 2, de, por ejemplo, uno bien facilito, el 4. La raíz cuadrada de 4 me va a resultar un valor x, tal que ese valor x, al elevarlo a 2, me resulta 4. Entonces, ¿cuál sería ese valor x que al elevarlo a 2 me resulta 4? 4. El 2. El 2. Ajá. Porque 2 elevado a 2 me resulta 4. Recuerden que 2 elevado a 2 significa 2 por 2, 2 veces, ¿cierto? O sea, eso es O sea 4. que el numerito que va ahí arriba hay que multiplicarlo por el Por sí resultado. mismo. O hay sea, que por eso. Exacto. El resultado se Ya. multiplica por sí mismo tantas veces como diga el índice, ¿ya? Para comprobar de que dé el número de adentro. ¿Ya? ¿Se va entendiendo? Voy a asumir que sí. Sí, profe, sí. Algo Aquí más o menos. vamos viendo varios ejemplos. Si yo tengo un x cuadrado igual a 81, ¿cierto? Y yo encierro ambos en una raíz, ¿ya? Como se ve aquí abajo, entonces estoy, en definitiva, calculando la raíz cuadrada de 81, tanto positiva como negativa. No nos olvidemos de eso. Y la raíz de 81 sería 9. ¿Por qué? Porque 9 al cuadrado me da 81. 9 por 9 es 81. Tanto positivo como negativo. Y aquí los dos resultados son totalmente válidos. Nuestro valor puede ser tanto 9 como menos 9. ¿Ya? De igual manera, para 121, si queremos calcular la raíz cuadrada del 121, tenemos tanto positivo como negativo y su resultado resulta 11. 11 positivo y 11 negativo. 11 por 11 me da 121. Aquí tenemos otros ejemplos. Por ejemplo, el 36. Si queremos calcular la raíz del 36, tanto positivo como negativo, sería tanto positivo como negativo 6. 6 por 6 da 36. 6 positivo y 6 negativo. ¿Cierto? Para 25, raíz cuadrada de 25, 5 positivo y 5 negativo son los resultados. ¿Ya? ¿Por qué? Porque 5 por 5 da 25. O sea, yo siempre tengo que averiguar qué número multiplicado por sí mismo me da lo que está dentro del símbolo del radical. Ya, vamos a hacer algunos ejercicios para finalizar la clase de hoy. Quiero calcular la raíz de 4. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué estoy buscando acá? No me digan El número solamente la que respuesta. multiplicado por sí mismo de 4.
Excelente, Scarlett. Entonces estoy buscando un número, ¿cierto? Tal que ese número, que si yo lo elevo al cuadrado, porque estoy hablando de una raíz cuadrada, o sea, el número multiplicado por sí mismo me tiene que dar 4. ¿Y qué número multiplicado por sí mismo me da 4? 2. 2. El 2. O sea, 2 por 2 me da 4. Y 2 por 2 significa 2 al cuadrado. Por lo tanto, la raíz cuadrada de 4 es 2. Y ya sabemos que, por formalidad, tenemos que poner que es tanto positivo como negativo. ¿Se va entendiendo? Sí, Adrián, ¿Sí? por acá ¿Ahora sí. todos lo entienden? ¿El Omar? Sí, Adrián. ¿Cómo quedó el Omar? Sí, profe, entendí. Maravilloso, maravilloso. Si este concepto no es tan difícil. Y esta primera clase, este primer acercamiento a las raíces cuadradas, quiero que vean esto lo más fácil posible. Después lo vamos a ir complicando un poco como es de costumbre, pero por el momento quiero que lo trabajemos así y es súper fácil. La raíz de 25, ¿cómo la interpretamos? Y aquí ya denme el resultado inmediatamente. 5. 5. Sería 5. ¿Y por qué razón la raíz cuadrada de 25 es 5? Y aquí Porque lo 5 por explica. 5 es 25. 25. Primero porque 5 al cuadrado, que eso se interpreta como 5 por 5, ¿cierto? 2 veces, eso nos da 25. Recuerden que la respuesta más aceptable es porque ese resultado al cuadrado me da lo que yo tengo aquí adentro. ¿Por qué al cuadrado? Porque estoy calculando una raíz cuadrada. Si fuera una raíz cúbica, lo tengo que elevar a 3. O sea, lo tengo que multiplicar 3 veces por sí mismo si fuera cúbica. 16 ahora. ¿Qué valor sería acá? ¿Sería? 4. 8, ¿no? 4. No. 4. 4, 4, ¿Cierto? Por ahí dijeron 8. 8 más 8 da 16, no 8 por 8. 8 por 8 es 64. ¿Ya? Y es 4 porque 4 al cuadrado, que significa 4 por 4, eso me da 16. ¿Ya? ¿Va quedando claro? ¿O está muy difícil? No, profe, No, está está claro. bien. Está Yo lo claro. veo Esa parte facilito, está ¿cierto? bien. No te pongas más complicado, por Está favor. muy bien esa parte. ¿Qué está ahí nomás? Ya, de 100. El ¿Cómo lo haces? 10. 10, ¿cierto? 10 por 10, 100. Exacto, si yo tengo 10 monedas de 10, tengo 100 pesos. Entonces, 2. Así, ¿cierto? Muy bien. Este número es más complicado. 256. ¿Ya? ¿Qué número multiplicado por sí mismo da 256? Y eso es lo que me tengo que preguntar. El 13. El 13. 13 por 13, ¡Ay, de ¿cuánto me verdad da? lo chuté! 13 por 13 me da 169. No le achunto, señorita. Casi. ¡Uya! Obviamente yo no les voy a evaluar que sepan multiplicar bien. Porque yo ya asumo que a esta altura ustedes saben multiplicar bien, que lo aprendieron bien en la básica. ¿Ya? Así que ahora están autorizados totalmente a ocupar cualquier dispositivo que les ayude a calcular, como por ejemplo una calculadora. Pero obviamente en la calculadora no van a poner inmediatamente cuánto es la raíz cuadrada de 256. Traten de irla buscando. Traten de ir encariñándose con estos valores. ¿Ya? Entonces, ¿qué número multiplicado por sí mismo da 256? ¿Qué número elevado a 2 da 256? O multiplicado por sí mismo, que dé 256. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería ese número? Momento. Este es un problema que vamos a tener que resolver, por eso al final de la clase... 64. No ¿El lo digáis. 64? No, no es el 74, no es tan grande el número. Vayan ahí tanteando, po. Ya sabemos que 13 por 13 da 169. 14 por 14, ¿cuánto sería? 196. Quizá un poquito más alto.
15 por 15, 16 entonces. el 16. 16 por 16 me da 256, debido a que 16 al cuadrado me da 256, por lo tanto aquí el resultado era 16. Y Ahora acuérdense la siempre de gente colocar ¿no? el positivo y el negativo. Muy bien, Jacqueline. Ya, finalicemos con 400. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 400? ¿Qué número multiplicado por 20. 200. 20. 20, pues no es 200. 200 por 200 da 20.000, si es que no me equivoco. ¿O no? No, perdón, 40.000. 200 por 200 da 40.000 y 20 por 20 eso es 400. ¿Eh? Entonces es 20 porque 20 al cuadrado, que significa 20 por 20, eso es 400. ¿Eh? Entonces esta parte que es adicional siempre se la voy a anotar para que sepan de dónde viene ese resultado. ¿Por qué nos da 20? ¿Eh? Nosotros lo que tenemos que lograr siempre es el número de aquí adentro. Chiquillos, con esto vamos a finalizar, pero les voy a dejar una tarea, ¿ya? Y se lo estoy dejando a todos los cursos porque es muy necesaria. Entonces, esto generalmente no lo hago. Tarea para la casa. Para la casa, que es bastante redundante que diga para la casa si están en la casa la mayoría de ustedes. ¿Qué me van a hacer? Ya esto no se los voy a revisar, pero lo tienen que tener en su cuaderno. Por favor, háganlo porque les va a servir mucho. Como en la básica ustedes hacían la tabla de multiplicar, ahora lo que van a hacer es una tabla de potencias. ¿Ya? Que se van a dar cuenta que es más sencillo de hacer y no es tan tedioso. Van a decir, 1 al cuadrado nos da 1. 2 al cuadrado nos da 4. 3 al cuadrado, por ejemplo, se elevado a 3, al cuadrado, eso nos da 9. Y así sucesivamente hacia abajo, hasta el 30. 30 al cuadrado, que eso es 900. ¿Ya? Me van a hacer entonces toda la columna de números elevados a 2 hasta el 30. ¿Ya? Y aquí al lado me hacen la columna de los números elevados a 3. 1 elevado a 3 es 1, 2 elevado a 3 es 8, 3 elevado a 3 es 27, y así sucesivamente, pero aquí me llegan solamente hasta el 20 elevado a 3, que es 8000. ¿Ya? Entonces, esa es la tarea solamente. La tarea es que tienen que ir calculando y anotando en su cuaderno todos los números desde el 1 hasta el 30 elevados a 2. 1 elevado a 2 da 1, 2 elevado a 2 da 4, 3 elevado a 2 da 9. Y así sucesivamente hasta el 30 elevado a 2 que da 900. ¿Ya? Y al ladito van a ser los los que tengan exponente 3. 1 elevado a 3 da 1, 2 elevado a 3 da 8, 3 elevado a 3 27, hasta el 20 elevado a 3 que da 8000. ¿Ah? El 20 elevado a 3 que es 20 por 20 por 20, eso da 8000. Entonces van a hacer esto únicamente porque después vamos a trabajar con raíces que tengan números más grandes y necesito que los sepan identificar más rápido. ¿Ya? Que no se demoren tanto como se demoraron en la raíz cuadrada del 256, que eso era 16 por 16. ¿Ya? Esa es la tarea. Bien sencilla, no se van a demorar casi nada, no se las voy a revisar, es para que la tengan en el cuaderno y la vayan consultando cada vez que vamos haciendo los ejercicios. ¿Ya? Eso, muchachos. ¿Alguien más no entendió la tarea? ¿Qué hable ahora? Pero aquí súper. ¿Mm? ¿La entendió, Karen? Sí. ¿Sí? ¿El resto entendió lo que tiene que hacer en esta tarea? Sí, Sí. profe. Ya, solamente escribir ahí una columna con todos los números al cuadrado del 1 hasta el 30 y con todos los números al cubo del 1 hasta el 20, ¿ya? Con sus respectivos resultados. Eso es todo, la tienen anotada ahí y va a ser como su tabla de multiplicar.
¿ya? Porque la vamos a ocupar en la siguiente clase, porque vamos a aprender algunas propiedades de las raíces y para eso tienen que saber descomponer raíces y trabajar con números más grandes. Bien, muchachos, damos por finalizado lo de hoy. Hubo muy buena participación, los felicito. ¿Ya? Nosotros nos estamos viendo en la siguiente clase, que es... no vamos a tener siguiente clase esta semana. Acuérdense que esta semana es cortita, viernes feriado. ¿Ya? Entonces nos vemos el próximo lunes. Muy bien. Chao, profe, nos vemos. Chao, chao, muchachos. Que Ya, estén profe, que bien. tenga buen día, Chao, profe, gracias. que esté bien, Adrián. cuídese. Nos vemos, Adrián. Nos vemos. Chao, chao. Profesor. Cristian, sí, vi tu mensaje. Te voy a agregar al grupo de WhatsApp. A propósito, para los que se quedaron, Cristian es compañero nuevo. Cristian Argomedo. Eso me iba a preguntar, ¿cierto? Sí, Ya, te voy a agregar al grupo de WhatsApp hoy mismo. ¿también tenemos tarea pendiente en matemática o no? Sí, hay algunas tareas, hay un par de controles. ¿Ya? Ahí te los voy a replicar para que los tengas. Junto con las clases anteriores que yo las grabo todas. ¿Ya? Nos vemos, Cristian. Chao, profesor. Chao, chao.